6 ingredientes del arrepentimiento. Thomas Watson, 1620-1686. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por la cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Para aclararlo más ampliamente, sepa que el arrepentimiento es un medicamento espiritual, compuesto de 6 ingredientes especiales. Si uno de ellos falta, pierde su virtud. Ingrediente 1. Ver el pecado. La primera parte del remedio de Cristo es el ungüento para los ojos. Hechos 26:18. Es lo más admirable que se nota en el arrepentimiento del pródigo, y volviendo en sí. Lucas 15:17. Se vio a sí mismo como un pecador, y nada más que un pecador. Antes de que el hombre pueda venir a Cristo, tiene que primero volver en sí. Salomón, en su descripción del arrepentimiento, considera esto como el primer ingrediente. Si se convirtieren. 1 Reyes 8:47. El hombre tiene que primero reconocer y considerar cuál es su pecado y conocer la plaga de su corazón antes de poder ser debidamente humillado por él. La primera creación de Dios fue la luz. De igual modo, lo primero que sucede en el arrepentido es la iluminación. Mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. El ojo se hizo para ver, al igual que para llorar. Hay que primero ver el pecado antes de poder llorar por él. Por eso, digo que donde no se ve el pecado, no puede haber arrepentimiento. Muchos que pueden ver faltas en otros, no ven ninguna en ellos mismos. Están cegados por un velo de ignorancia y soberbia. Por ello, no ven el alma deformada que tienen. El diablo hace con ellos lo que el halconero hace con el halcón. Los ciega y se los lleva tapados al infierno. Ingrediente 2. Sentir dolor por el pecado. Me contristaré por mi pecado. Salmos 38:18. Ambrosio llama al dolor o contrición la amargura del alma. La palabra hebrea para estar contristado significa tener un alma, por así decir, crucificada. Esto debe ser parte del verdadero arrepentimiento. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Zacarías 12:10. Como si sintieran los clavos de la cruz en sus costados. El que una mujer espere dar a luz a un hijo sin dolores es igual a que uno espere tener arrepentimiento sin dolor. Desconfíe del que puede creer sin dudar. Desconfíe del que se arrepiente sin dolor. Este dolor por el pecado no es superficial, es una agonía santa. Es lo que las Escrituras llaman quebrantamiento del corazón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Salmos 51:17. Y un corazón rasgado. Rasgad vuestro corazón. Joel 2:13. Las expresiones herirse el muslo, Jeremías 31:19, golpearse el pecho, Lucas 18:13, vestir cilicio, Isaías 22:12, arrancarse el pelo de la cabeza, Esdras 9:3,
son todas señales exteriores de dolor interior. Este dolor es, 1, para hacer inestimable a Cristo. Oh, qué deseable es un Salvador para el alma atribulada. Ahora Cristo es ciertamente Cristo, y la misericordia es ciertamente misericordia. Hasta que el corazón esté lleno de remordimiento después de haber pecado, no puede ser apto para Cristo. Cuán bienvenido es el médico para el hombre cuyas heridas están sangrando. Es, 2, para ahuyentar al pecado. El pecado produce dolor, y el dolor mata al pecado. Lo salado de las lágrimas mata el gusano de la conciencia. Es, 3, para abrir el camino al verdadero consuelo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmos 126, 5. El arrepentido adquiere una siembra regada de lágrimas, pero también una cosecha deliciosa. El arrepentimiento desintegra los abscesos del pecado y entonces el alma descansa. El que Dios agite el alma por el pecado es como el agitar del estanque por parte del ángel. Juan 5, 4. Lo cual abría el camino para la curación. Pero no todo dolor es evidencia verdadera del arrepentimiento. ¿De qué se trata este arrepentimiento piadoso? Tiene 6 requisitos. 1. El auténtico dolor piadoso es interno. Es interno por 2 razones. Una, tiene que ver con un dolor en el corazón. El dolor de los hipócritas se nota en sus rostros, demudan sus rostros. Mateo 6:16. Ponen cara de afligidos, pero su dolor no pasa de allí. Así como el rocío sobre una hoja no penetra hasta la raíz. El arrepentimiento de Acab era una demostración externa. Rasgó sus vestiduras, pero no su espíritu. 1 Reyes 21:27. El dolor piadoso es profundo, como una vena que sangra por dentro. El corazón sangra por el pecado. Se compungieron de corazón. Hechos 2:37. Como el corazón es el principal responsable del pecado, así también debe ser el dolor. 2. Es un dolor por los pecados del corazón, los primeros brotes y apariciones del pecado. Pablo se entristeció por la ley en sus miembros. Romanos 7:23. El verdadero doliente llora por las muestras de orgullo y concupiscencia. Sufre por la raíz de amargura, aunque nunca se manifieste en una acción. El hombre malo puede sentirse mal por los pecados desvergonzados. El verdadero convertido se lamenta por los pecados del corazón. 2. El dolor piadoso es honesto. Es un dolor por la ofensa, más bien que por el castigo. La ley de Dios ha sido quebrantada, su amor maltratado. Esto deshace en lágrimas al alma. El hombre puede lamentarse, pero no arrepentirse. El ladrón se lamenta cuando lo apresan, no porque haya robado, sino porque tiene que pagar por su culpa. Por otro lado, el dolor piadoso es principalmente por haber pecado contra Dios, de modo que aun si no tuviere conciencia que lo molestara, ni el diablo que lo acusara, ni infierno que lo castigara, su alma todavía estaría atribulada por la falta cometida contra Dios. Oh,
Que no ofendiera yo a un Dios tan bueno, que no afligiera a mi consolador. Esto me destroza el corazón. 3. El dolor piadoso es uno que confía. Está entremezclado con la fe. El dolor espiritual hunde el corazón si la polea de la fe no lo levanta. Así como nuestro pecado está siempre delante de nosotros, debe estar también la promesa de Dios siempre delante de nosotros. 4. El dolor piadoso es un dolor grande. En aquel día habrá gran llanto, como el llanto de Adadrimón. Zacarías 12:11. 2 soles se pusieron el día que murió Josías, y hubo gran llanto fúnebre. A este extremo tiene que hervir el dolor por el pecado. 5. El dolor piadoso en algunos casos va acompañado de restitución. Quien haya cometido una falta contra la propiedad de otros por medio de tratos injustos y fraudulentos, debe conscientemente hacer restitución. Hay una ley específica para esto. Y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Números 5:7. Por ello, Zaqueo hizo restitución. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Lucas 19:8. 6. El dolor piadoso es duradero. No tiene que ver con derramar unas pocas lágrimas por emoción. Algunos lloran a mares durante un sermón, pero es como el chaparrón de primavera, pronto pasa, o como abrir una llave de agua que pronto uno cierra. El verdadero dolor tiene que ser habitual. Oh cristiano, la enfermedad de su alma es crónica y con frecuencia recurrente. Por lo tanto, usted tiene que aplicarse continuamente curaciones por medio del arrepentimiento. Tal es el dolor que es para con Dios, verdaderamente piadoso. Ingrediente 3. Confesión del pecado. El dolor es una pasión tan intensa que tiene que desahogarse. Se desahoga por los ojos con el llanto y por la boca con la confesión. Y estando en pie confesaron sus pecados. Nehemías 9:2. Gregory Nazianzen llama a la confesión un bálsamo para el alma herida. La confesión es una acusación hacia uno mismo. Yo pequé. 2 Samuel 24:17. Y lo cierto es que por medio de esta autoacusación prevenimos la acusación de Satanás. En nuestras confesiones nos acusamos de orgullo, infidelidad, pasión, de modo que cuando Satanás, llamado el acusador de los hermanos, ponga estas cosas a nuestra cuenta, Dios dirá: ellos mismos ya se han acusado. Por lo tanto, Satanás, tus cargos no corresponden, tus acusaciones llegan demasiado tarde. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11:31. Pero, ¿acaso hombres malvados como Judas y Saúl no confesaron su pecado? Sí, pero la suya no fue una confesión auténtica. Para que la confesión de pecado sea correcta y genuina, estos tienen que cumplir estos requisitos. 1. La confesión tiene que ser voluntaria.
tiene que brotar como el agua de un manantial, libremente. La confesión del malvado es arrancada a la fuerza, como en el caso de las torturas. Cuando una chispa de la ira de Dios penetra en su conciencia, o si teme la muerte, entonces confiesa. Pero la verdadera confesión brota de los labios como mirra del árbol o miel del panal, libremente. 2. La confesión tiene que ser por compunción. El corazón tiene que sentirla profundamente. Las confesiones del hombre natural pasan por él como el agua por un caño. No lo afectan para nada. En cambio, la confesión auténtica deja en el hombre las marcas del corazón herido. David sentía un peso en su alma cuando confesó sus pecados. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmos 38:4. Una cosa es confesar el pecado y otra es sentirlo. 3. La confesión tiene que ser sincera. Nuestro corazón tiene que acompañar nuestras confesiones. El hipócrita confiesa su pecado, pero lo ama. Igualmente, el ladrón confiesa lo que robó, pero le encanta hacerlo. ¿Cuántos confiesan orgullo y codicia con la boca, pero lo saborean debajo de la lengua como a la miel? Un buen cristiano es más honesto. Su corazón se mantiene a ritmo con su boca, está convencido de los pecados que confiesa y aborrece los pecados de los que está convencido. 4. En la confesión auténtica, el hombre especifica los pecados. El hombre malo reconoce que es un pecador en general. Confiesa el pecado al mayoreo. El convertido auténtico reconoce sus pecados específicos. Es como el herido que acude al médico y le muestra cada una de sus heridas. Aquí tengo un tajo en la cabeza, allí me dispararon en el brazo. Del mismo modo, el pecador atribulado confiesa las diversas condiciones desordenadas, las enfermedades de su alma. 5. El verdadero doliente confiesa el pecado desde su origen. Admite la contaminación de su naturaleza. Lo pecaminoso de nuestra naturaleza no es solo falta de lo bueno, sino una infusión de maldad. Nuestra naturaleza es un abismo y semillero de toda maldad, desde la cual provienen esos escándalos que infectan al mundo. Es esta depravación de la naturaleza lo que envenena nuestras cosas sagradas. Es esto lo que trae los juicios de Dios y causa que al nacer nazcamos sin nuestras misericordias. Oh, confiese el pecado desde su origen. Ingrediente 4. Vergüenza por el pecado. El cuarto ingrediente del arrepentimiento es la vergüenza. Avergüéncense de sus pecados. Ezequiel 43:10. El rubor es el color de la virtud. Cuando el corazón está negro por el pecado, la gracia hace que el rostro se sonroje. Avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras 9:6. El hijo pródigo arrepentido estaba tan avergonzado de sus excesos que no se sentía merecedor de ser llamado hijo. Lucas 15:21. El arrepentimiento causa una timidez generada por la vergüenza. Si la sangre de Cristo no estuviera en el corazón del pecador, no aparecería tanta sangre en el rostro.
existen consideraciones sobre el pecado que pueden causar vergüenza. 1. Cada pecado nos hace culpables y la culpabilidad, por lo general, produce vergüenza. 2. En cada pecado hay mucha ingratitud, y eso es motivo de vergüenza. Abusar de la bondad de un Dios tan bueno, ¡cuánta vergüenza nos da! Ser ingratos es un pecado tan grande que Dios mismo se sorprende de él. Isaías 1:2. 3. El pecado nos ha desnudado, y eso puede generar vergüenza. El pecado nos ha despojado de nuestro lino blanco de santidad, nos ha desnudado y deformado ante la vista de Dios, lo cual puede causar que nos sonrojemos. 4. Nuestros pecados han avergonzado a Cristo, ¿y no deberíamos nosotros estar avergonzados? Él se vistió de púrpura, ¿y no se ruborizarán nuestras mejillas? 5. Lo que puede hacernos sonrojar es que los pecados que cometemos son peores que los pecados de los paganos. Actuamos en contra de más luz. 6. Nuestros pecados son peores que los pecados de los demonios. Los ángeles caídos nunca pecaron contra la sangre de Cristo. Cristo no murió por ellos. Ciertamente, si hemos pecado más que los demonios, esto nos hará ruborizar. Ingrediente 5. Odio por el pecado. El quinto ingrediente del arrepentimiento es el odio por el pecado. Los schoolmen se distinguían por un odio doble: odio por las abominaciones y odio por la enemistad. Primero, hay odio o aborrecimiento por las abominaciones. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. Ezequiel 36:31. El arrepentido auténtico es un aborrecedor del pecado. Si alguien detesta aquello que le descompone el estómago, mucho más detestará aquello que le descompone la conciencia. Aborrecer el pecado representa más que meramente dejarlo. Cristo nunca es amado hasta que uno aborrece el pecado. Nunca se anhela el cielo hasta que uno aborrece el pecado. Segundo, hay odio por la enemistad. No hay mejor manera de descubrir la vida que por medio del movimiento. Los ojos se mueven, el pulso late. Así que para descubrir el arrepentimiento, no hay mejor señal que una antipatía santa contra el pecado. El arrepentimiento firme comienza en el amor de Dios y termina en el odio por el pecado. ¿Cómo puede reconocerse el verdadero odio por el pecado? 1. Cuando el espíritu del hombre se opone al pecado. No solo la boca se expresa contra el pecado, sino que también lo aborrece el corazón. De modo que no importa lo atractivo que parezca el pecado, lo encontramos detestable, tal como detestamos el retrato de alguien que aborrecemos mortalmente, por más hermoso que se haya dibujado. No importa que el diablo cocine y aderece el pecado con placeres y ventajas, el arrepentido auténtico con un aborrecimiento secreto por él, se siente disgustado por él y no se mezclará con él. 2. El verdadero odio por el pecado es universal. El verdadero odio por el pecado es universal de dos maneras, con respecto a las facultades y al objeto. 1.
El odio es universal con respecto a las facultades, es decir, que hay una antipatía por el pecado, no solo mental, sino también de la voluntad y los sentimientos. Muchos están convencidos de que el pecado es una cosa vil y mentalmente tienen una aversión por él. No obstante, gustan de su dulzura y se complacen secretamente en él. En estos casos, se manifiesta en una aversión mental por el pecado y a la vez en un amor por él, mientras que el verdadero arrepentimiento, el odio por el pecado, está en todas las facultades, no solo en la parte intelectual, sino principalmente en la voluntad. Lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15. Pablo no estaba libre de pecado, no obstante, estaba en contra de él. 2. El odio es universal con respecto al objeto. El que aborrece un pecado, aborrece todos. El hipócrita aborrece algunos pecados que pueden arruinar su reputación, pero el verdadero convertido aborrece todos los pecados que le producen ganancias, los pecados por sus debilidades y los primeros indicios de corrupción. Pablo odiaba la propensión a pecar. Romanos 7:23. 3. El verdadero odio contra el pecado es contra el pecado en todas sus formas. El corazón santo detesta el pecado por su contaminación intrínseca. El pecado deja una mancha en el alma. La persona regenerada aborrece el pecado no solo por la maldición, sino también por lo contagioso. Aborrece esta serpiente no solo por su picadura, sino también por su veneno. Aborrece el pecado no solo por el infierno, sino como el infierno. 4. El verdadero odio es implacable. Nunca volverá a reconciliarse con el pecado. El enojo puede reconciliarse, pero el aborrecimiento no. 5. Donde hay verdadero odio, no solo nos oponemos al pecado en nosotros mismos, sino también en los demás. La iglesia en Éfeso no podía tolerar a los malos. Apocalipsis 2:2. Pablo censuró tremendamente a Pedro por su duplicidad, aunque él era un apóstol. Cristo, en un disgusto justificado, echó con azotes a los cambistas del templo. Juan 2:15. No toleraba que hicieran del templo una casa de cambio. Nehemías reprendió a los nobles por su usura. Nehemías 5:7. Y su profanación del día de reposo. Nehemías 13:17. El que odia el pecado no lo tolera en su familia. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Salmos 101:7. Qué vergüenza el que las autoridades puedan demostrar mucho entusiasmo por sus pasiones, pero nada de heroísmo para reprimir la corrupción. Los que no sienten antipatía por el pecado desconocen el arrepentimiento. El pecado es en ellos lo que el veneno es en una serpiente, el cual, siendo parte de su naturaleza, les brinda placer. Qué lejos están del arrepentimiento los que en lugar de odiar el pecado lo aman. Para el fiel, el pecado es como una espina en el ojo. Para los malos, es como una corona sobre esa. Habiendo hecho tantas abominaciones, ¿puedes gloriarte de eso? Jeremías 11:15.
Amar el pecado es peor que cometerlo. Un hombre bueno puede caer en una acción pecaminosa sin darse cuenta, pero amar el pecado es el colmo. ¿Qué hace que a un porcino le encante revolcarse en el fango? ¿Qué hace que el diablo ame aquello que se opone a Dios? Amar el pecado demuestra que la voluntad está en pecado, y cuanto más de la voluntad está en pecado, más grande el pecado. La obstinación lo convierte en un pecado que no puede ser purgado por medio de un sacrificio. Hebreos 10:26. Oh, cuántos hay que aman el fruto prohibido, aman sus juramentos y adulterios, aman el pecado y aborrecen la reprensión. Así que los que aman el pecado, los que se aferran a aquello que les significa la muerte, los que juegan con la condenación, están llenos de insensatez en su corazón. Eclesiastés 9:3 nos persuade a demostrar nuestro arrepentimiento por medio de un odio implacable por el pecado. Ingrediente 6. Dejar el pecado. El sexto ingrediente del arrepentimiento es dejar el pecado. Este dejar el pecado se llama dejar el mal camino. Isaías 55:7. Tal como el hombre deja la compañía de un ladrón o adivino. Se llama echar lejos el pecado. Job 11:14. Tal como Pablo echó la víbora en el fuego. Hechos 28:5. Morir al pecado es la vida de arrepentimiento. El mismo día que el cristiano deja el pecado, tiene que aplicar una abstinencia perpetua. La vista tiene que abstenerse de miradas impuras. Los oídos tienen que abstenerse de escuchar calumnias. La lengua tiene que abstenerse de jurar. Las manos tienen que abstenerse de los sobornos. Los pies tienen que abstenerse del sendero de la ramera. Y el alma tiene que abstenerse del amor al mal. Este dejar el pecado implica un cambio importante. Dejar el pecado es tan visible que los demás lo notan. Por eso se le llama pasar de la oscuridad a la luz. Efesios 5:8. Pablo, después de haber visto la visión celestial, cambió tanto que todos estaban atónitos ante el cambio. Hechos 9:21. El arrepentimiento convirtió al carcelero en enfermero y médico. Hechos 16:33. Este tomó a los apóstoles, les lavó las heridas y les dio de comer. El barco puede estar yendo hacia el este, pero viene un viento que lo hace girar para el oeste. De la misma manera, el hombre puede haber estado rumbo al infierno antes de que soplara el viento del Espíritu que le cambió el curso y causó que se dirigiera rumbo al cielo. Así de visible es el cambio que el arrepentimiento produce en la persona, como si fuera otra el alma que mora en el mismo cuerpo. Para que el dejar el pecado sea legítimo, tiene que reunir estas condiciones. 1. Tiene que, de todo corazón, dejar el pecado. El corazón es el primum vivens, lo primero que vive, y tiene que ser el primum vertens, lo primero que se transforma. El corazón es aquello por lo que el diablo más se esfuerza por dominar. En la religión, el corazón lo es todo. Si el corazón no deja el pecado, no es más que una mentira. Dios exige que todo el corazón deje el pecado.
El verdadero arrepentimiento no puede tener ninguna reserva o prisioneros. 2. Tiene que ser dejar todo pecado. Deje el impío su camino. Isaías 55:7. El que se ha arrepentido verdaderamente deja el camino del pecado, abandona cada pecado. Aquel que esconde a un rebelde en su casa es un traidor de la nación, y el que practica un pecado es un traidor hipócrita. 3. Tiene que ser dejar el pecado sobre un fundamento espiritual. El hombre puede refrenarse de cometer un pecado, y no obstante, no dejar el pecado de un modo correcto. Los actos pecaminosos pueden refrenarse por temor o designio, pero el arrepentido auténtico deja de pecar sobre la base de principios religiosos, específicamente el amor a Dios. 3 hombres se preguntaban unos a otros qué los había impulsado a dejar el pecado. El primero respondió: pienso en los gozos del cielo. El segundo dijo: pienso en los tormentos del infierno. Pero el tercero dijo: pienso en el amor de Dios, y eso me hace abandonarlos. ¿Cómo podría yo ofender al Dios de amor? De The Doctrine of Repentance, la doctrina del arrepentimiento, reimpreso por The Banner of Truth Trust. Thomas Watson, 1620-1686, predicador puritano, inconformista y prolífico autor, muy posiblemente nacido en Yorkshire, Inglaterra.